Bienvenidos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Quimeras Podcast. Es el quinto ya, dichosamente, pues este proyecto que iniciamos hace poco y ahí va avanzando. Estamos hoy en una locación ya conocida en este quinto episodio. Antes de empezar, hoy tenemos invitado y antes de iniciar quiero contextualizar un poco, Randall, ¿por qué? Porque, siempre los productos audiovisuales desde que se inventaron tienen una característica. Es que quedan grabados, entonces quedan para la posteridad ¿verdad? Y hoy día con las redes y el montón de plataformas que contamos, que dicho sea de paso son plataformas muy estables y muy vistas hoy día, de mucho acceso, no sabemos si este podcast lo van a estar viendo pues días después de que se grabó, dentro de un año, 10 años, 20 años. Entonces es importante contextualizar el por qué traemos hoy a este invitado. Para mí es por dos razones. Es porque, primero quiero contextualizar un tema geográfico, porque hay gente que nos ve en otras partes del mundo y en esa cantidad de años en el que ojalá vean este podcast, quizá nos vayan a ver gente de más partes del mundo. Este podcast está siendo generado hoy día desde una ciudad que se llama Turrialba, un cantón que se llama Turrialba, ubicado en la provincia de Cartago, en el país de Costa Rica. Eso quiero rescatarlo, y quiero rescatar que estamos en una época, en este momento, en el momento que estamos grabando el podcast, en menos de un mes estaremos eligiendo a el nuevo alcalde de nuestro cantón. Entonces, esa es la primera razón por la que traemos a nuestro invitado, porque él es parte de este proceso electoral en uno de los partidos que está en esta contienda política, y también por su formación y su experiencia y su historia de vida. Nos parece un invitado muy interesante. Así que te voy a dar el honor, Randall, de, primero saludarte y de presentar a nuestro invitado en este episodio número 5. Gracias, Orlando. Y gracias por esa explicación y esa contextualización, que es maravilloso hacerla. Además, quiero destacar que estamos de nuevo en el Hotel Turrialba Baby. Elías, nuestro compañero de producción, se va a encargar de etiquetar el hotel para que ustedes visiten Turrialba. Turrialba tiene mucho que ofrecer y ojalá se den una vuelta por acá. Hoy tenemos a Humberto, así, sin el don, porque estamos como de la misma edad, somos muy de esa generación, de los años 80. ¿79? Ah, bueno, sí. Humberto Sanabria Picado. Así es. Bienvenido, Humberto. Placer. Bienvenido por acá. Bienvenido, Humberto. Don Humberto, Orlando y yo estamos tomándonos el atrevimiento de tomarnos una cerveza. Usted se está tomando un café. Pero lo trajimos aquí porque dentro de las cosas que nos contaron la gente de su equipo en una avanzada previa que tuvimos, es que usted hace algún tiempo tuvo un bar. Entonces, por eso lo hemos invitado acá. ¿Usted es turrialbeño? Sí, señor. Cuéntenos, Bueno, ¿de dónde? ¿De qué parte de Turrialba? También voy a ser honesto. En este momento me tomo un café porque hoy ha sido un día Usted está en campaña política. largo, cansado, y si tomaba una cerveza iba a dormirme y no. No, yo guardo Es que la cerveza relaja mucho. No, y además se está tomando un café que no nos pagan nada, pero voy a decirlo, un café de Aquiares que es de muy buena calidad. Sí, un saludo también para la familia Robelo, que hacen una labor muy importante acá en Turrialba. Y es que entré al hotel, primero que es impresionante, es un lugar hermosísimo. Pero creo que antes de ver todo lo hermoso, primero me llegó por la nariz el olor a café. No, cuando uno entonces, huele a café. Cuando me dice, ¿qué quiere? Un café. Sí, buenísimo. Orlando y yo somos más borrachos y cuando nos huele a café, nos vamos a tomarnos una cerveza. Queremos café, pero nos resistimos y nos vamos para el otro lado. Bueno, te respondo la pregunta. Bueno, resulta que a mí se me muere mi papá cuando tengo 15 años. Mis dos hermanos, que amo muchísimo, Alex y Diego, en ese momento de 10 y de 5 años, yo con 15. Nos quedamos sin papá, y mi mamá cocinaba riquísimo, pero para nosotros. Entonces en ese momento no había dinero, no estaba papá ya, y había que sacar a la familia adelante, ¿no? Y a Capulicha me tocó una mamá de esas luchonas, 4x4. que de Dios goce. Hace 4 años el Señor la llamó a su casa, y fue la comida que hizo que nosotros pudiéramos salir adelante y ser los hombres de bien que somos los tres hoy para gracia de la vida. Y entonces en su momento yo llamé a mi hermano Alex, que es el como... ¿Vos sos el mayor? Sí. Entonces le digo, Alex, mira, hay un negocio como tal, los dos tenemos nuestro trabajo, tranquilos. Y le digo yo, mira, mamá salió adelante con nosotros gracias a la gastronomía y gracias a la comida, pero gracias a que alguien confió en lo que ella hacía. Entonces digo, le propuse el peor negocio del mundo. Le digo, ¿por qué no tenemos un negocio de comida? Pero no pensemos en las utilidades ni en las ganancias, pensemos en las personas que van a llevar sustento a sus familias. Ok. Error.
error. Hoy sé que cometí un error y aprendí de él. ¿Por qué? Porque si usted toma un negocio y no tiene sus expectativas y no piensa en grande, el negocio tambalea, el negocio es palmito, como digo yo, ¿verdad? El palmito se quiebra muy fácilmente. Y fue lo que nos sucedió, pero claro, estuvimos 2 años. Sí, fue una experiencia larga. No, y aprendí muchísimo del lugar, le debo muchísimo a Julián Vega el aprendizaje, por ejemplo. Julián es primo mío. Qué buenos cócteles hace Julián. Me llamó la atención algo. Lo primero que me llamó la atención es que Julián un día me dice, todo lo que yo sé lo aprendí de Alex Guzmán. Sí, okay. Dice que no tuvo, es que yo le dije, Julián, ¿por qué me estás pasando tus recetas? ¿Verdad? Me dice, todo lo que yo aprendí, lo aprendí de Alex Guzmán, que no fue egoísta conmigo. No tengo por qué ser egoísta con usted. Entonces eso va para mi saco de aprendizaje. Sí, claro, esas cosas lo marcan, ¿no? Entonces precisamente vamos a ver, incursionar en ese negocio que se lo compré a Kevin en su momento, a Kevin Aguilar. Y fue una experiencia, como les digo, que me llenó muchísimo. Me dejó cosas muy buenas, amigos que no hubiese tenido en otro ambiente, los tuve ahí, ¿verdad? Y también me hizo sanar, o vamos a ver, más bien me hizo pagar algo que yo sentía y que tenía como necesidad, que era ayudar a otras personas como habían ayudado a mi mamá en su vida. Okay. Te voy a devolver un poquito en el tiempo. Claro. Turrialba es un cantón muy grande, es el segundo cantón más grande de Costa Rica, somos el 60 o el 70% de la provincia de Cartago. 51.8. Sí, yo creo Sí, que está más alto, ¿no? No, territorialmente. 51. Ok, perfecto, bueno. ¿De qué parte de Turrialba sos? ¿Dónde naciste? Vamos a ver, yo, nazco en el hospital William Hospital Viejo, ya podemos decir que somos del Hospital Viejo. Sí, que me decían que ese hospital, me decían unos doctores amigos que tenía más de 100 años y toda la vida habían trabajado ellos ahí. Soy de un pueblito humilde, campesino, que por una situación de la vida ya solo existe su nombre, que se llama Jesús María. Ah, sí, Jesús María tuvo una situación tectónica. Jesús María es un pueblo que nació... vamos a ver, ubiquémonos. Jesús María está en el distrito de Santa Teresita. No, Jesús María pertenecía al distrito central de Turrialba. Sí. Con la creación del distrito La Isabel, ¿verdad? Que fue posterior. La Isabel entra en el 2000. Sí, de hecho Jesús María, ¿verdad? Ya tenemos a Martín, al Tobar, a Jesús María, siempre han pertenecido sería al oeste, ¿verdad? Y no al este, que es donde está Santa Teresita y Peralta, por supuesto. Pero con la creación de La Isabel como distrito, entonces seguimos perteneciendo acá, pero ya La Isabel. ¿Te criaste en Jesús María hasta qué edad? Vamos a ver, hasta las vacaciones, se lo voy a decir así para recordar un poco, hasta las vacaciones de segundo año de la escuela. Después de las vacaciones me llevan a vivir, de las vacaciones de 15 días, después de las vacaciones me llevan a vivir a Guayabo Abajo. Ok, ¿y qué parte de Guayabo Abajo vives? Vivo del cruce que va hacia Peralta, vivía, perdón, 400 metros carretera. Ahora vivís aquí en Turrialba, centro. Aquí. Sí. Vivo en el Coyol. Ok, tus estudios primaria y secundaria, primaria en escuelas locales y secundaria. Ajá, las escuelas estuve en primero y segundo hasta mitad de año en Jesús María. Terminé segundo, tercero, cuarto, quinto en la escuela San Ramón. La escuela San Ramón la trasladan, había que caminar desde Guayabo Abajo hacia San Ramón, no estaba la escuela de Guayabo Abajo, la trasladan como 1 kilómetro más al norte, más bien sería hacia el oeste, hacia el este, por una situación también de que el terreno... Sí, entonces te quedaba más lejos. Me quedó muy lejos. Entonces, es una zona tectónicamente muy activa. Regresé a la escuela de mis amores, donde entré, yo creo que uno no olvida el primer lugar donde llega, y pude graduarme en la escuela de Jesús María con el docente con más carisma que yo conocí. ¿Te acuerdas el nombre? Sí, don Jorge Quesada, un señor de Atenas. Llegó a Jesús María y nunca se quiso ir. Viajaba cada fin de semana por medio. Y lamentablemente un día me dicen, te tenemos una mala noticia, hace 2 semanas falleció don Jorge. ¿Pero vivió siempre aquí? No. ¿O viajaba? Él vivía en Jesús María, de hecho vivía, no sé si ustedes recuerdan que las escuelitas rurales tenían la casa del maestro. Claro. Entonces cuando, en algún momento también que los gustosos de lo ajeno se metían a robar a la escuela, él salía a tocar la guarda también. Claro, Humberto, es que tocaba la campana para que los vecinos vinieran. Lo hemos hablado en los podcasts, creo que en todos los podcasts lo hemos dicho, es que Turrialba enamora. Turrialba tiene la gente que llega aquí no queda. Se quiere. Sí. Así es. Sí, y bueno, termino en la escuela de Jesús María y luego en la zona donde yo vivo hay un colegio que siempre ha tenido o tenía en esa época, en los 90s, un carisma para enamorar a las personas, y era el Colegio Técnico Profesional de la Suiza. En ese momento agropecuario. Sí, entonces ya mis papás me dicen,
vas a ir a la Suiza, esa es la opción. Y yo, ¿Viajabas en un autobús que no, ponía? pero yo no fui a la Suiza. Ah, no fuiste. Era la condición de mis papás. Ah, querían que vos fueras ahí. Claro. Ok. ¿Por qué? Porque había bus gratuito, una educación de excelencia, como siempre ha sido el colegio profesional. Pero mi papá era agricultor. Y a mí me encanta la agricultura. Yo, si pudiera, cuando me jubile, volverme al campo y trabajar la tierra. Es el oficio más noble. Sí, y muchas veces no nos damos cuenta cómo trasciende la agricultura. O sea, nos da de comer a la humanidad y nos hace vivir. Y con un conocimiento. Creo que nosotros, los seres humanos, no dimensionamos la importancia. Claro. Sí, y el conocimiento de la agricultura, ahora que vos hablas de la agricultura, es un conocimiento ancestral que ha ido evolucionando de una forma increíble. Ahora con la ayuda de la revolución verde, de la ciencia y todo esto. Pero antes de... Hay muchas cosas que se aprendieron a golpe de tambor y que siguen funcionando. Entonces, la agricultura es increíble. Entonces yo le digo a mi papá, don Arnoldo, que era como el más estricto en la casa, ¿verdad? Mi mamá era solo amor, solo cariño y solo tu papá era alguno de los dos siempre tiene que ser rígido. Digo, papá, es que yo no quiero ir a hacer en la Suiza. Y inclusive creo que tuve la primera rebeldía como adolescente a los 11 años y algo. Le digo yo, si es así, no. ¿Y te sentaste y lo conversaste con él? No quiero estudiar. No. Veníamos de su finca, de trabajar en su finca, que era una finca pequeñita. Y me dice, ¿cómo que no quieres estudiar? Yo quiero algo diferente para usted. Me decía, yo no quiero esto para usted. Y yo sí enamoraba de la agricultura. Le digo, papá, es que yo quisiera ayudarte en la mañana e ir al colegio vespertino en ese momento, el Enrique Menzel, y el nocturno, pero en una modalidad que solo existía en Turrialba. No sé si ustedes lo sabían, que era el colegio vespertino. Yo no lo sabía. Sí. Yo sí sabía que solo acá había. Sí. No sabía. Entonces, digo yo. El vespertino era aclarémosle a la gente, ¿de qué hora a qué hora? Bueno, vamos a ver, nosotros entrábamos eran como 4 horas. Vamos a ver, habían 3 días largos y 3 días cortos. Todos eran cortísimos. Sí. Era como de 1:50 a 5:50 los días cortos y a 6:20 los días largos. Sí. ¿Verdad? Porque entonces, ustedes salían y entraba el nocturno. Claro. Era en el mismo día. Claro, las señoras de limpieza, las conserjes, que querían muchísimo, porque el nocturno tenía una situación muy particular, era como muy familiar, por lo menos en la tarde era como muy familiar y muy gustoso estar ahí. Ellas corrían acomodando porque entraban nosotros. Yo no dimensioné tal vez en ese momento, porque era un niño todavía, 11 años, de que eso generaba un costo para mis papás, que era pagar un pasaje, el transporte. Y ahí nació mi primer proyecto como persona. Cuando yo estoy en el nocturno, un día pregunto que por qué la Suiza tiene transporte y nosotros no. ¿Verdad? Y tal vez no hubiera podido citar la Constitución como hay, que dice que todos somos iguales y todos merecemos lo mismo, ¿verdad? Pero resulta que un día me pregunta a Oscar Jiménez, que era el chofer y dueño del autobús de Jesús María, y me dice, ¿por qué usted no propone eso? ¿Verdad? Entonces me fui a hablar con algunos directores. Hubo un director que en el colegio para muchos pasó desapercibido, pero yo tengo un gran recuerdo de él, don Miguel Ajón, y tengo un recuerdo de él porque era el director no tradicional, era el director que si tenía que dejar un documento por hacer, que sé que lo hacía, para hablar con un estudiante, lo hacía. Era el director que fue el primer director que visitó mi aula y nos contó de su familia. Entonces uno tal vez veía al director como muy arriba, pero cuando él llegaba era más horizontal. Claro, una vez nos dice, es que no quiero que les pase lo de mi hijo, que se definió mal por la carrera y cuando iba por la mitad no era lo que él quería. Yo quiero que ustedes elijan mientras abrir su familia y su experiencia para que nosotros no nos pase lo mismo. A mí me pareció muy importante. Y don Miguel veía los partidos con nosotros y reservaba la biblioteca para los que nos gustaba el fútbol, ver el partido con él. Humberto, disculpa, este podcast es un viaje cronológicamente desordenado, pero si no, es que si no se me va a olvidar. Sí. Ese estilo de ese director te marca hoy día como director del IET. Sí, hay que destacar eso. Humberto es el director del colegio más importante del cantón. Bueno, vamos a ver, creo que todos son importantes. Sí, todos son importantes, pero con mayor población y con más historia. Sí, posiblemente, es el colegio más posiblemente por la cantidad de el colegio más antiguo. Vos celebraste incluso el último aniversario del colegio, que son 79, 80, 3 de marzo. 79 años celebraste, el 80, año pasado, 80 hasta 3 de marzo. Que viene. Claro. Entonces, sí me marcó, pero te termino la pregunta. Esa apertura de don Miguel me permite a mí decirle un momento a don Miguel, un joven, un adolescente, ¿por qué pasa esto y esto y esto y esto? Y tal vez no esperó la pregunta de un estudiante, pero me trajo la respuesta posterior.
Y me dice, Humberto, habría que hacer esto y esto y esto. Y gracias a eso y a algunos compañeros que se unieron, te dio dio el transporte. Entonces ya no solo recuerdo a los gemelos Vega, a Juan Gabriel y otros compañeros que dicen, entonces los de Santa Tere también podemos. Porque yo me venía en el bus de Jesús María, pero el bus de Jesús María de vuelta, el último era a las 5. Entonces de regreso tenía que irme en el bus de Santa Tere. Y te bajabas ahí en San Martín y bajabas en Jesús María, en donde conocemos como Las Brisas. Te bajas en Las Brisas, sí, la entrada a San Martín ahí. No. La entrada de San Martín me lleva hacia Alto Varas y es hacia arriba. La entrada de Las Brisas me lleva a Jesús María. Entonces, para no alcanzarlos, ¿verdad? Con la historia, resulta que logramos que todos viajáramos. Pero nos hicimos tantos que no alcanzaba para todos. El bus no cabía. Sí, pero no alcanzaba el dinero para cubrirnos a todos. Y eran 2 buses, de hecho. Entonces, se hizo una solución salomónica. Era que todos pagábamos una parte del pasaje y todos teníamos libre una parte del pasaje. Entonces pasamos de... Y recuerdo el monto. Pasamos de pagar 35 colones que valía el pasaje a pagar 15. Entonces el subsidio, que así se llama, subsidio, nos alcanzaba 20 colones para cada uno y todo. Buenísimo. Éramos felices. Bueno, y era una gran ayuda. ¿Saliste del colegio? ¿Te graduaste ahí? ¿Del vespertino? Sí, claro. Okay. Entonces, sí, precisamente sí me marca ese liderazgo y me marca una persona siendo ya profesional. Me marca don Arnoldo Pereira, sí. que fue mi jefe. Fue mi jefe, vamos a ver, era el matemáticas. Sí, claro, asistente de dirección. Arnoldo es una persona, vos y yo no fuimos alumnos de Arnoldo. Pero sí. Bueno, es que don Arnoldo ha sido vecino mío toda la vida. Bueno, pues posiblemente Walter, y hermano del profe de física. Sí, entonces Arnoldo llega con un liderazgo siendo el asistente de dirección del CINDEA, donde doña Inés también era nuestra jefa, de los dos. Pero doña Inés se incapacita por un tiempo prolongado. Yo era auxiliar, ¿verdad? El auxiliar es prácticamente como el que auxilia en labores administrativas. Y don Arnoldo me dice, Humberto, yo tengo que asumir la dirección, no siendo director, y solo puedo si usted asume cosas de asistencia, no siendo asistente. Y yo siempre soy arriesgado, digo, vamos para adelante. Y él me marca mucho como persona y marca mucho el liderazgo que yo tengo. Características rapidísimo, para no hacerlo muy largo, el don de la escucha, el don del servicio, y el don de no puedo hacer esto, pero entonces ¿qué puedo hacer por las personas? Y entonces, si bien es cierto, me marca ese liderazgo de don Miguel, o ese estilo de liderazgo de don Miguel, me marca muchísimo también el estilo de don Arnoldo, que es una persona que yo aprecio y le he dicho a muchas personas, en lo administrativo lo considero mi papá. El que trabajó con don Arnoldo y no aprendió es porque no quiso, por ponerte un ejemplo. Y luego, no podría dejar de lado que doña Inés tenía un liderazgo también que marcaba muchísimo. Entonces era como aprender de don Arnoldo una parte y ese liderazgo rígido y firme de doña Inés, aprender porque también se necesita, ¿no? Sí, claro. El estudio de como profesor de matemáticas tuyo se va dando paralelo a ese trabajo. ¿Cómo fue el proceso ahí universitario? Sí, bueno, es que, perdona, voy a aclarar. Sos profesor de matemáticas. Bueno, ahí hay una historia curiosa. ¿Qué estudiaste? Que nunca me he abierto a eso. Vamos a ver, yo tuve una buena y una mala experiencia, no voy a mencionar lugares. Yo salgo del colegio y tenía una facilidad por las matemáticas. Ajá. Y yo me di cuenta que quería ser profesor de matemáticas cuando le explicaba a algunos compañeros, 2 compañeras que adoraba y quería muchísimo, Karen y Hazel, y ellas salían mejor que yo. Y yo, no puede ser, como si yo les expliqué, salen mejor que yo. Entonces, en la vida creo que todo es del cristal con que uno lo mira. Entonces, yo no me desmotivé y dije, no, es que soy buenísimo explicando, ¿verdad? Y vieras que eso me marcó muchísimo. Y en 1998 había escasez de profesores de matemáticas. Entonces, en el momento que usted matriculara matemática, tenía trabajo, daba clases. Entonces, yo salgo del colegio y el año posterior al que salgo, doy clases de una vez. Desde 1998 hasta el día de hoy nunca me faltó el trabajo. ¿Entraste a cuál universidad? Ok, ahí hay varios episodios. Contanos. Varios episodios. Vamos a ver. Viví en Heredia, mi tío era jefe de seguridad en Heredia. Creo que en ese entonces era guardia de seguridad. Y él me dice, venite a casa y estudia en la Universidad Nacional. Yo estudié en la Nacional. Ok, qué bueno. La Universidad Nacional en esos años no tenía examen de admisión. No, era por promedio. Sí tengo que decir que me fue muy bien. Ahora hablábamos de un episodio de nuestra, fuera de cámaras, de nuestra etapa académica. Y logro entrar a la Universidad de Costa Rica con el examen de admisión para estudiar matemáticas. Okay. Pero mi tío José y mi tío Manuel siempre me han apoyado muchísimo, más con la muerte de mi papá.
Entonces mi tío José me abre las puertas de su casa y me dice, él teniendo trabajo me dice, yo cojo contratos para pintar casas en Heredia, que eran muy bien pagados, y los techos más, dice, para que te ganes algo, para que vayas. Dice, y dice, vos vas a clasificar para una beca. Ok, perfecto. Al final, el paso por ahí fue fugaz. Estuviste en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional. Pero el paso fue fugaz. ¿Por qué? Porque ni siquiera podría decir que llegué, porque de una vez me dan trabajo. Y el horario no me permite. Entonces tuve... ¿Y te dieron trabajo dónde? Ok, trabajé en un instituto privado hace año. Y al año siguiente trabajé en Cindea, que es donde conocí a don Arnoldo. Aquí. Claro, entonces yo... Entonces ya era imposible ir hasta Heredia. Bueno, imagínate que yo viviendo en Heredia, tomaba el bus a las 3 de la tarde, cuando, vamos a ver, cuando eso, el bus de San José a Turrialba duraba Sí, no duraba. hora y media, No, hora, sí, 15, sí, Hora y media, exacto. hora 15, hora y media. Sí, ahora el doble. Ahora no se dura, puede. sí. Y yo me bajaba, de hecho venía ahí por el antiguo hospital William Allen, ya en la puerta, porque tenía que irme en el bus de Twist, porque daba clases en Cindea en Twist, los martes y los miércoles y los viernes en Javillos. Entonces esa dinámica me dice a mí, tiene que buscar otra opción. Ok, paralelamente a eso, empecé a estudiar primero y segundo ciclo, porque me pasé a una universidad, que no voy a mencionar en este momento, a estudiar matemática. Y cuando ya había avanzado me di cuenta que no tenía la carrera acreditada, más bien autorizada. Era una universidad privada. Imagínate. Sí, autorizada. Y de la solución no llegaba, entonces la solución fue empezar en los ratos libres. Tenía 18 años. A meter cursos, tenía ya 19, sí. Okay. Empecé a meter cursos y cursos y cursos, y al final me licencié primero en el primero y segundo ciclo, a pesar de que no era lo que yo quería. Trabajaba como profesor de matemática, concurso las matemáticas, concurso primero y segundo ciclo, y la vida me dice, tiene propiedad en la escuela Justo Antonio Facio, en Siquirres, una escuela donde no llega y donde no trabaja cualquiera. ¿Verdad? Don Guillermo Wallace era un jefe exigente, rígido, pero que te hacía ser mejor profesional, porque va a hacer las cosas bien o hacer las cosas bien. Yo llego y a él le gusta mi estilo y él mismo me recomienda para que trabaje colegio de noche y escuela de día. De hecho, antes se podía, ya hoy no puedes combinar las dos áreas. ¿Colegio en el colegio de Siquirres? Sí, en un proyecto que tenía el colegio, pero nocturno. Y me fui para Siquirres, mi tío Miguel en Siquirres me apoya y me dice, te voy a prestar un apartamento que tenía encima de una tienda ahí en San Rafael, vos que... Sí, yo vivo en Siquirres, estamos en Siquirres, claro. Entonces mi tío Miguel... me lleva y un día vengo a pasear a Turrialba y... Miguel es apellido, es cliente mío. Romero, Miguel es mi tío, Josué, con Josué tengo una relación de amistad y de comercio. De comercio. Y entonces me ofrece un apartamento encima de su tienda, me dice, solo tienes que pagar agua y luz y puedes vivir ahí. Entonces me voy para Siquirres porque yo he tenido una filosofía de vivir en el lugar donde me gusta. Me gusta. Sí, porque eso te permite... Muchas personas me dicen, usted está loco porque no te llegan a buscar del trabajo. Sí, por eso a mí no me molesta. Okay. ¿Verdad? A mí me gusta mucho el contacto con las personas. Y entonces me voy y un día vengo a Turrialba y me dicen, en el Colegio Santa Teresa están buscando un asistente. Muy cerca de tu y yo estudiaba administración educativa. Pero es que no he terminado, me dice, están buscando. Y el director vino a preguntar por usted. ¿Te conocía? Un día, ok, yo no me conocía, el señor llegó nuevo y preguntó en quién podía apoyarse. Resulta que ese día mismo no se me olvida porque yo estaba en Siquirres y no tenía que venir a Turrialba. Yo solo venía a Turrialba los jueves porque entrenaba con los árbitros de fútbol, que era árbitro de fútbol. Ah, eras árbitro Sí, también. sí. Polifacético. Unos cuantos madrazos ustedes llevan. Pero te voy a decir que, por ejemplo, el arbitraje me enseñó toda la disciplina que yo tengo ahí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora Sí, hablamos del arbitraje, muchísimo. pero seguí con... Entonces ese día yo estaba muy aburrido, ya había hecho mis planeamientos, no daba clases en la noche y digo, yo voy a ir a Turrialba. Y ese día hablo con el director y me dice, mira, andate para la dirección regional, que estaba, vamos a ver, como 25 metros al norte de la Cruz Roja. Ajá, Eso, arriba del recuerdo. almacén de maderas de los López. Sí, señor. Y voy y llego y me dice, sí, no tenemos, ¿quieres venirte? Sí. Dale. Aquí está el nombramiento. Tome de una vez. Y yo llevaba hace 2 compañeras para Siquirres y en la OCR no aguanté, les digo a María Elena y a Gis, 2 excelentes amigas, ya no vuelvo a Siquirres. Giselle Vega. Sí. Prima. Y María Elena Castro. Bueno, no muchos primos. Todos esos Vegas son de la misma secta. grande de familia, todo el mundo. Entonces llegué a Siquirres y sí le dije a mi jefe, don Guillermo, aquí está. Y le trabajo hasta el día que usted me diga, que fue la condición que yo puse aquí. ¿Verdad? Que el preaviso de allá. Sí, claro. Y me dice, no, trabajame hoy y mañana.
y me dijo una frase, a pesar de que él era un poco serio, o bastante serio, y me dice, yo sabía que vos no me durabas. Entonces eso me dio aliento, porque cuando yo fui a Siquirres, la gente me dijo tantas cosas. Por eso es que siempre hay que darle la oportunidad, hay que darse la oportunidad de conocer a las personas. Sí, claro. Y yo para don Guillermo solo tengo cariño, agradecimiento, lealtad y admiración. A pesar de que cuando yo llegué, la gente me dijo, no vayas ahí, te va a ir mal, es problema. Y no fue así. Entonces yo también entendí y lo he tratado de transmitir, que si vos trabajas bien y haces las cosas bien, no tienes por qué tener problemas con tu factura. Es una buena filosofía. Y me vine de asistente de dirección al Colegio Santa Teresita. Bueno, con Humberto, es difícil porque Humberto tiene muchas áreas donde se ha movilizado, muchas disciplinas, pero quiero para que el podcast no se nos vaya sin hablar de esto, todavía falta bastante, pero Humberto, me gustaría tenemos que hacerte la pregunta que es obligatoria. Entiendo que es la primera vez que estás en política. Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde es ese punto donde vos decís, bueno, entrémosle? Vos decías ahora, la experiencia en el CINDEA, voy para adelante, me arriesgo. Sí. ¿Dónde empieza el combustible? Porque primero hay que buscar el combustible que después va a alimentar la llama. Hay como una inquietud ahí. Bueno, Orlando, vamos a hacerlo claro, y hay personas que me lo han preguntado. Vamos a ver, primero, la parte política no es un Humberto Sanabria en este momento, es un proyecto en el cual hemos creído que lo integran un montón de personas y un montón de ideas. Okay. Y si bien es cierto, es político porque es política, no es ese lo que nos unió ni lo que nos lleva a tal. Sí hay un acercamiento antes de la política, hace 4 años precisamente, con el Partido de Liberación Nacional. ¿Sí? Y tengo que decirlo hoy, porque mucha gente me lo pregunta. Yo soy de familia materna social cristiana muerte y familia paterna liberacionista muerte. Bipartidismo de esos años. Sí, esa época. Entonces yo empiezo en esa etapa con la Unidad Social Cristiana y nunca se me olvida, yo participo para obtener unas becas, 30 becas, y resulta que quedo de 31. Entonces yo no tengo beca, pero sí les puedo decir que posiblemente era de los muchachos más necesitados. Entonces un señor de mi barrio, que era como un dirigente político, pareció injusto, posiblemente un síndico, un concejal, en ese momento no sabía el concepto, fue y le contó a don Ovidio Pacheco. Don Ovidio, que tanta gente habla maravillas, y yo también. Y don Ovidio me mandó a llamar a su despacho, que estaba frente a la casa cural de la iglesia. Ahí en los Altos. Y yo llegué y me dijo las siguientes palabras. De hecho, él me recibió ayer en su casa y fue muy emocionante para mí. Él me dice, es que me contaron lo que te pasó y para mí no fue justo. Dice, ¿usted sabe cuánto era la beca que estaban dando? Y lo recuerdo como si fuera una beca muy buena, por excelencia académica y por otras cosas. Y yo sí, don Ovidio, era de 50,000 colones. Sacó su cartera de su bolsa y me dice, tome, aquí está porque usted se la merece. Y te dio los... Y me dio los el equivalente a la beca. Sí. Eso te marcó. Eran 10,000 colones por 5 meses que le daba a todos. Sí me marcó porque es una persona que creyó en un muchacho que no conocía, en sus notas, tal vez, en sus cualidades, en la recomendación que me dio. Sí, perfectamente. Un vecino. Pudo no haberte recibido, pudo haber dicho que no era necesario. Sí, y ni Ovidio ya había sido diputado, todavía no. Fue diputado 2 veces. Sí, creo que ya había sido diputado una vez, pero es que hay algo que me marcó más. Él nunca me dijo, mira, tu familia es social cristiana, tu familia es librecista. Nada. Entonces eso me marcó y un día tuve la oportunidad de decírselo y creo que se lo dije a Guillermo, el hijo de don Ovidio, que es el que más relación tenía conmigo. Ahora claro, ahora Ovidio y don Alejandro tienen mucha relación conmigo por el tema político. Y entonces uno de los principios de mi familia siempre ha sido el agradecimiento. Entonces viene la segunda campaña de Estado Movido y cómo no trabajar yo por la persona que creyó en mí y que no me lo pidió. Sí. O sea, no me dijo te doy esto. Esta campaña fue en el 2002. No, entonces estamos hablando de la primera. Okay. Porque fue en los 90s. Ajá. Y entonces trabajé con ellos. Luego, no sé qué pasó en el Partido de Unidad Social Cristiana en ese momento. Ya profesional, conozco amigos que iban como a formación en el Partido de Liberación Nacional. ¿Sí? A mí siempre me ha gustado la academia, me invitan, entonces me uno a un grupo de personas que al final de cuentas tenían los mismos principios míos. ¿Cuál? La socialdemocracia. Yo soy socialdemócrata. Entonces vi que era un buen lugar para aprender. Lamentablemente, para mí, no quiero hablar mal de ningún partido y mucho menos en el cual yo recibí tanto cariño y tanto amor. El partido dejó de tener los ideales que yo persigo como persona.
Entonces tuve que me hice a un lado. Te hiciste a un lado de Liberación Nacional. Sí, claro. Y hace 4 años yo era el precandidato a ellos, el único precandidato, o sea, iba a ser el candidato, y en eso enfermó mi mamá. Eras el precandidato de Liberación Nacional. Sí, y no había otro. Entonces, en eso enferma mi mamá, y el doctor Botero, el mejor neumólogo de este país, en una cita con mi cuñada Marlene, que grababa las citas para que nosotros lo escucháramos, dice: Doña Hilda va a vivir muchos años, dice, pero no le calienten la cabeza porque podría ser fatal. No le den calentones de cabeza. ¿Y usted en política? Ah, sí, no. Entonces llamé a 2 excelentes amigos míos, el doctor Esteban Camacho y el doctor Eric Chaverri, y les conté. Esteban Camacho, el director del CACI. Sí, una persona que admiro muchísimo, igual a Eric. Entonces le digo a Esteban, me está pasando esto y esto y esto. Pero fue muy curioso, porque paralelamente don Cristian Chinchilla, el rector de la Universidad Florencio del Castillo, yo era director de la sede que tenemos aquí muy cerca, me manda a llamar a su oficina y me ofrece un ascenso paralelamente. Entonces le digo, don Esteban, me está pasando esto, que el doctor dice que no haga esto, y mi jefe me está ofreciendo un ascenso, y a su vez mi jefe me dice: Humberto, yo sé que vos tenés otras aspiraciones, ¿verdad? Porque siempre hemos tenido buena comunicación, te está llegando la oportunidad, pero sepa que te va a llegar en otro momento. Vos tenés las capacidades, ya me dijo un cariñito bonito. Y entonces la respuesta de don Esteban es: ¿usted es político o es académico? Qué difícil. Es una cosa que es casi contradictorio, Es ¿no? académico. Los académicos, vamos a ver, los académicos defienden la ciencia como tal. Si bien es cierto, la política es una ciencia. Es una ciencia difícil de explicar y de entender, ¿no? Sí, y me dice, y Humberto, te voy a dar un consejo, yo creo que no es el momento, pensalo bien. Entonces ellos no me iban a decir qué hacer. ¿Y te marcó ese sí, consejo? Muchísimo, porque ese don momento. Esteban un día se arrimó a la universidad y me dice: vos sabes que vos vas a ser el vicerrector de investigación de la U. Y yo, no, Esteban, o sea, Esteban siempre ha creído en mí y vio algo que yo mismo no había visto en mí, y actualmente soy el vicerrector de investigación de la universidad, de investigación y extensión. Entonces llamo a Eric y le digo: Eric, me siento mal. O sea, esta es la decisión que tengo que tomar, pero con eso le estoy dando la espalda a las personas que me han dado. Que han creído en vos, Y entonces me dijo algo que recuerdo: yo me encargo de eso. Y hasta hoy. Ahí sentiste una paz ahí, un alivio. Sí, y ya. Entonces saliste de la precandidatura, renunciaste a Sí, la precandidatura de sí, Liberación Nacional sí. para ser alcalde. Sí. Y yo Hace 4 años de eso. sí, y yo le puedo decir que los números nos favorecían un montón en ese entonces. Muchísimo, Sí, muchísimo. sí. Entonces te queda algo ahí, esa inquietud. Bueno, no, o sea, Pa- digo, ¿que no te la hace volver? política, No. no. Luego Ese tuve día una- renunciaste, sentiste un alivio porque se te bajó Dijiste- la válvula de alivio. dijiste no más. Sí, Política, y aún había tiempo para que Ok. potenciáramos otra ¿Y persona. qué pasa ahora para esta elección? Ok, y resulta que luego sucede un ascenso del Clodomiro Picado a la dirección regional, entonces me ofrecen ser el director regional, donde trabajo 17 meses consecutivos, algo que me marcó muchísimo porque en el IET aprendí a ver el IET desde afuera, siempre lo había visto desde adentro, Sí. y el IET tiene algo que yo le envidiaba a algunas personas, y es ese enamoramiento. Yo los pongo a ustedes a hablar del IET aquí, terminamos llorando los tres, Sí, claro, ¿verdad? sí. El cariño y eso. Y yo lo veía principalmente en 2 de mis compañeros, Mónica Otárola y Carlos Rivera, que siempre hablaban con ese arraigo y con mi IET. Y yo les puedo decir a usted que en menos de un año yo me enamoré de ese lugar. Ese lugar perfecto para mí, ese lugar que me llena como persona. Pero también entiendo que uno tiene que crecer, surgir, y otras personas también traen buenas vivir ideas. las etapas. Entonces me fui en ese entonces, me fue muy bien, solo que llegó alguien en propiedad. Y entonces vienen algunos ofrecimientos del Ministerio de Educación. Entonces primero me dicen: Humberto, ¿te irías a Pérez de León? Y yo, no, creo que no. Ya luego me llama el coordinador, ¿verdad? En ese momento ya no estaba el ministro doña Giselle, estaba don Steven. Y me llama el coordinador de los directores regionales, y en ese momento mi jefa también ya había dejado el cargo, que era doña Paula, la viceministra de enlace con las direcciones regionales. Y me dice: mira, es que la directora de San Carlos dice es de Pérez Celedón y tiene 13 años de trabajar en San Carlos. San Carlos, dice, no es un lugar que pueda cubrir cualquiera, porque tiene una situación muy parecida a Turrialba, que Turrialba tiene Muy grande. esta zona y tiene el territorio indígena. San Carlos tiene esa zona y tiene territorio fronterizo. Sí, Dice, y entonces, territorio indígena también. claro, me dice, entonces tiene que ser alguien que entienda esa dinámica. Te vas para San Carlos. Daniel Alvarado,
Jugó en Pérez de León y jugó en San Carlos. Y yo, Daniel, Mae, ¿cómo es San Carlos? ¿Cómo es vivir no, en y me dice, Quesada? y me dice Pérez, piénselo 2 veces y en San Carlos no hay nada que pensar. Me dice, en San Carlos valoran el trabajador. Si usted trabaja así como yo lo conozco, te va a ir muy bien. Los Es un sancarleños lugar son gente muy donde amable. yo me iría, Yo tengo muy buenos donde yo amigos. eso, entonces yo me pongo a pensar y digo yo, si yo me voy para San Carlos, no regreso. No regreso. No, San Carlos se enamora, es igual que Turrialba. Y entonces San Carlos se digo, enamora. vamos a ver, entonces si tiene todo lo bueno, porque yo no me voy. Y decidí un día no irme. Tú dijiste, si me voy a enamorar de Simón Quesada. y me voy a Sí, quedar ahí. pero ¿por qué no? Si todo el mundo quiere estar bien. Entonces yo dije, no, porque yo creo que yo tengo más para darle a este cantón. Yo me voy, sí. ¿Sentías mis- una obligación Sí, de alguna manera sí, con sí, Turrialba? sí. ¿Eso te hacía Sí, quedarte aquí? Sí, y no solo eso, sino también, bueno, yo me voy a estar bien, pero mi gente, mis tíos, la gente de mi pueblo. Hasta de lejos, tenías Guayabao, arraigo, tenías entonces yo arraigo. decía, pero eso sí también hice una reflexión a posteriori y digo yo, ¿para qué me estoy quedando? Entonces, cuando el partido Unidad Social Cristiana se reestructura filosóficamente y dice vamos a crear la nueva unidad. ¿Quién te busca? Vamos a ver, pongamos lo que del despacho del licenciado Pacheco. Ok. Entonces, inmediatamente, imagínate la conexión emocional que yo hago, es el hijo o es el despacho del hijo del Señor ¿Qué te ayudó? sin saber Cuando yo nadie creía en quién vos. era. O sea, claro. Literalmente. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente podría brindarme la mano y darme apoyo. Egresados, bueno, ustedes no fueron alumnos míos en el colegio, pero hoy hay muchas Te salvaste. personas. Te salvaste. Pero hoy hay muchas personas que podrían brindarme la mano y darme apoyo porque yo fui el director que los apoyó en su momento. Pero Entonces, en ese momento era alguien ¿vos que no- sentiste cuando te buscan de Sí. la familia Pacheco, vos sentiste Bueno, ese agradecimiento? Eso fue una variable. Tal vez, vamos a ver, no lleguemos todavía al agradecimiento, sino que como seres humanos siento la emoción. ¿Verdad? Ujú. Y de cierta manera comprendes por qué no te fuiste para allá. Sí, Porque hubo algo que te pero detuvo ahí. inmediatamente a mí me convence el proyecto que tiene la Unidad Social Cristiana de la nueva unidad. Ok. Entonces al final, vamos a ver, podríamos hablar toda la noche de eso, pero voy a resumirlo muy fácil. Es la preocupación por el cantón. Es volver Eso a es lo los, que te tiene metido por claro, es volver a los principios social cristianos. ¿Cuáles? El bienestar de las personas. Ok. Entonces, no importando su ideología política, no importando si sos militante de un partido o de otro, simplemente buscando un grupo de personas que consideran tienen la capacidad o tenemos la capacidad para potenciar lo que hay en Turrialba. Y de ahí viene el eslogan que nosotros utilizamos, mostrar el rostro del desarrollo. Donde quiera que nosotros vayamos y decimos que somos de Turrialba, ¿qué dice la gente? No sé, a la vez pasada hablábamos que somos gente muy orgullosa, que qué lindo es Turrialba. Yo tenía un Los amigo, que nos sentimos orgullosos de nuestro yo tenía un pueblo. amigo guanacasteco que me decía, ma, vos hablas de Turrialba como si fuera una maravilla, y cuando lo traje aquí, puta, tenés razón, güey. Entendió. Vea, yo tuve un juez que trabajó con nosotros aquí en la universidad, que no era de Turrialba, y dice que cuando él lo nombraron en Turrialba, esa es una anécdota que contamos entre amigos, él dice, ¿a qué hora me largo yo de este lugar? Y se fue a vivir ahí a la Clorito, frente al colegio, y dice que cuando él vio que él puede andar por la calle, salir a correr, Sí. aquí yo no me voy. Sí, sí, ¿Verdad? sí. Entonces ya conoció ese enamoramiento. Entonces es lo que nosotros queremos, que la gente conozca eso. Y Turrialba no es, vamos a ver, a veces en el eslogan decimos ponerle a Turrialba el rostro del desarrollo. No es eso, es mostrarlo. Porque el rostro del desarrollo nosotros lo tenemos. Solo, como dice la canción Soy Tico, denme la oportunidad. No, es lo que dice. Y no a mí, esa Ay, Turrialba. Roberto, o sea, voy a interrumpirte. Hay después te voy a decir algo. Dale Ok. vos, Randall, dale vos. Yo estoy convencido, y lo hemos conversado con Orlando en varios podcasts, porque este es un podcast de alguna manera muy local, porque estamos hablando con vos, Claro. que sos un candidato a alcalde por Turrialba. Turrialba es un cantón que ha sido líder en muchas cosas, desde siempre, desde su creación. Aquí lo hemos mencionado, aquí está el CATIE, aquí hay una logia masónica, que solo hay 3, creo, en todo el país. Es un lugar, de alguna manera, de pensamiento, generador de pensamiento. Aquí había colegio cuando en Siquirres no había colegio, entonces toda esa gente de Siquirres tenía que venir a sacar el bachillerato aquí porque no tenían esa oportunidad. Era algo muy exclusivo de esa zona, pero tenían que venir hasta acá porque ya Turrialba había avanzado en ese sentido. El hospital de Turrialba fue hospital escuela durante mucho tiempo. Los estudiantes cuando hacían su internado tenían que venir al hospital de Turrialba a huevo, no había otra opción, era el único hospital que tenía. ¿Qué nos pasó, Humberto, de los 70s hasta la fecha para perder ese liderazgo
Turrialba era un cantón líder en desarrollo humano cuando se empezó a medir el desarrollo humano en los 80s y ahora estamos muy mal posicionados. ¿Qué nos pasó en ese interín de tiempo? Bueno, si lo hablamos de la parte política, vamos a ver, cuando llegan personas a dirigir y a servir, porque la política no es otra cosa que llegar a servir, y antepone sus intereses personales por los intereses colectivos, perdónenme la expresión y le pido disculpas a todos, estamos jodidos. Nos jodimos. O sea, Nos jodimos. en vez de servir, llega a servir. Claro, y también esa es parte de lo que yo asumo este proyecto, que yo no quiero eso para mi pueblo. Eso es lo que quiero, que me contes. Yo, ¿Cómo ves a Turrialba de aquí a 15 años? vea, bueno, es que vos ahí me la pones un poquito más fácil. Sí, por eso resumamos. Claro, porque si vos me decís, ¿cómo ves a Turrialba de aquí a 4 años? No soy yo superhéroe, ni ninguno de mis compañeros candidatos es superhéroe. ¿Cómo lo Pero sí hay que hacerlo. Que nos podría ayudar. Es más, podríamos hacer, 15 años, dividirlo en 3 quinquenios, ¿verdad? Okay, entonces, eso es muy fácil, ok. Vamos a ver, vamos a empezar con algo que en administración llamamos visión. Entonces, visión sería cómo queremos vernos como pueblo en 15 años, ¿ok? Así nos queremos ver. ¿Y cómo nos vemos? Que es lo que llamamos misión, que es lo que hacemos hoy, versus lo que queremos ser. ¿En qué estamos metidos? Ok, aquí hay diferencias entre los que nos gusta la administración. Yo soy de una de las dos teorías que dice que la misión debe alcanzar a la visión. O sea, en 15 años, nuestra misión tiene que ser esta, la que fue... La misión debe ser un vehículo que vaya evolucionando hasta llegar a la visión. Claro, yo tenía un buen profesor de catedrático de la Universidad de Costa Rica y me dice, usted está equivocado. Ok, profe, venga, dialoguemos. Explíqueme. Pero yo nunca me quedo con eso. Y me dice, es que la visión tiene que ser nunca alcanzable para cada día que demás. Claro, muy respetado lo que dice. Entonces dice, sí, profe, pero entonces dictamos otra visión. Ya habrá otra visión para 10 años. Claro, eso es lo que yo digo. Que es parte también de lo que le pasa al partido al cual yo represento, ¿verdad? La Unidad Social Cristiana, que me preguntaban ahora fuera de cámaras, y es que se había quedado en el tiempo. Entonces la nueva unidad lo que hace es eso, ¿verdad? Entonces, si el desarrollo y el ser humano como tal es el principio principal, el bienestar del ser humano del Partido Unidad Social Cristiana, hoy las necesidades de las personas, de los pueblos, no son las mismas de hace 50 y 70 años, entonces no podíamos quedarnos allá en el tiempo. Y ese proyecto a mí me enamora y me gustaría mucho ver al Partido Unidad Social Cristiana con esos ideales, que no se desvíen, por supuesto, siendo gobierno en las próximas elecciones nacionales, porque las ideas son muy frescas y realmente creo que... ¿Y cómo es ese claro eso? Entonces, ok, voy a repetirlo. Creo que el trabajo, Orlando, es eso, es planificar a largo tiempo. Creo que cuando vos me decís 15 años me la pones muy fácil, ¿verdad? No quiero decir que el trabajo sea fácil. ¿Por qué me la pones muy fácil? Porque me estás hablando de tiempo, espacio, y yo le voy a agregar planificación. O sea, con solo que yo diga misión y visión, ya sabemos que estamos hablando de planificación. Ahí hay que buscar cuáles son los objetivos prioritarios. Nosotros tenemos una propuesta bastante interesante. Cuáles son los valores que van a ser ejes transversales en esos objetivos y en ese trabajo. Y cómo va a ser la revisión de los periodos de tiempo que se determinen. Yo te puedo decir, 15 años en 3 quinquenios, ¿verdad? Y cada quinquenio tendrá sus años individuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser las revisiones que deben estar muy pensadas desde la planificación? ¿Para qué? Ahí hay algo en administración que llamamos círculo de Deming, y es de lo que yo planifiqué y esperé, qué resultó y dónde es que hay que corregir y qué es lo que hay que fortalecer, que se hizo bien para Supongo que desde el ejercicio político que has hecho con tu equipo, hay todo un diagnóstico hecho sobre Turrialba. Eso lo tengo bastante claro. Sí. Pero ¿cuáles crees que son las áreas prioritarias para llevar a Turrialba a pasar? Estoy revisando acá el teléfono, estamos en el puesto 40 del índice de desarrollo humano entre 83 cantones que somos. Hoy como la mitad. Bueno, vamos a ver, ahorita hay un tema muy prioritario. De hecho, hoy cuando me vaya de aquí voy a empezar a plasmar algunas ideas en el papel de un tema muy interesante, sin dejar mi área de aprendizaje, que es la educación. Entonces vamos a intentar ponerle educación y seguridad. O sea, creo que en este momento el tema prioritario, creo que a nivel país, es seguridad. Hoy un amigo que trabaja fuera de San José hizo un comentario, creo que lo hizo inapropiadamente, pero no con mala intención. Le dice qué está pasando en Turrialba, y otro amigo le responde, qué vacilón, es un tema exclusivo de Turrialba, la seguridad. Obviamente no, fue lo que pasó anoche, ¿verdad? Creo que la mayoría lo conocemos. Entonces, vea, si hay algo que la gente no puede vivir con miedo,
O sea, vivir y trabajar con miedo Es una enfermedad. no se puede. Es una enfermedad. Entonces, en seguridad tenemos una propuesta fuerte. Y luego la educación, ¿verdad? Por eso quiero unirlo. Creo que la educación es la herramienta. Inciden, sin lugar a dudas, las decisiones que toman en educación en seguridad. Totalmente. Y vea, voy a Eso leer. incide, la conexión entre esas dos cosas Vea, es directa. voy a está leer algo hoy, terriblemente entrelazada. ¿verdad? Porque cuando estaba hoy almorzando, que es el único espacio que he tenido, hay el informe del Estado de la Educación 2023 que tiene la siguiente frase: no se puede postergar más la solución de problemas estructurales del sistema educativo sin que ello tenga graves consecuencias para las generaciones actuales y futuras. Actuar decisivamente es una responsabilidad que ningún actor social y político puede hoy eludir. Claro, ahí viene una parte muy jodida, te voy a interrumpir. Es decir, la educación de este país la lidera, o quien toma las decisiones es el Poder Ejecutivo, domiciliado en San José, en Zapote específicamente, a través de una ministra o de un ministro. ¿Qué es el poder que tiene un alcalde? ¿Cuál es el poder que tiene un alcalde, para ser más puntual, para llevar la educación a buen puerto en Turrialba? Bueno, te lo voy a decir, local. te lo voy a decir muy diplomáticamente, que lo voy a decir que es gestionar, Ujú. y se lo voy a decir más popularmente. Es golpear la mesa y ser vigilante de lo que hacen las autoridades locales. Ok. Ok, yo en este recopilar, en este diagnóstico que he hecho, he entrevistado a algunos alcaldes que para mí lo han hecho bien en Turrialba y fuera de Turrialba. Ok, eso es un ejercicio interesante. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes esto y cómo no lo han logrado? Obviamente hay que Sí, contextualizarlo. ¿cuáles son las Porque si no volvemos al mismo problema que vos me estás diciendo, ¿verdad? Traer cosas e implementarlas sin contextualizar no tiene sentido. claro, claro. Y verás que todas las personas me han dicho lo mismo. Me han dicho que no es cierto que cuando el alcalde es de un partido y el gobierno es de otro, las cosas no salen. No, eso no es cierto. Todos me han dicho Que que, la que política han local. encontrado, claro. Ahora, ¿qué me han dicho? Que creo que ha sido algo muy importante. Me han dicho que cuando hay diputados de la zona o de la provincia, Eso ayuda mucho. es muy ventajoso. Eso ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, tener a don Alejandro y a doña Rosaura en este momento como diputados. Rosaura además académica. Claro, es colega. Tener a ellos dos en un grupo selecto, que lo tenemos en la Asamblea Legislativa, son oportunidades que no podemos dejar pasar. Y creo que Alejandro y doña Rosaura, desde el primer día, nos han enseñado que juntos se puede trabajar, cosa que otros no han podido hacer, Sí, han ¿verdad? demostrado En algún todos compromiso. campos. Entonces creo que es eso, o sea, es el nivel de gestión. Entonces me dijiste, ok, seguridad, y te di educación, ordenamiento jurídico territorial, o sea, el plan regulador que no tenemos. Eso, yo soy geógrafo de formación. Ok. Y ahí te voy a interrumpir. ¿En qué estado está el plan regulador de Turrialba? No está. No hay, ni No. siquiera se ha hecho un ejercicio para hacerlo. No hay, y un día de estos, por ejemplo, en esos diagnósticos haciendo a nivel país, yo me doy cuenta que Garavito tampoco lo tiene. No, hay montones de cantones que no. Claro, pero si vos ves la expansión empresarial y de emprendedurismo de Jacó, del resto de Garavito, bueno, no tienen plan regulador, pero hay un ordenamiento. Entonces, bueno, sí se puede trabajar. Entonces yo creo que el plan regulador en 4 años, o sea, no está ahorita y no va a estar en 4 años. No va a estar en 4 años. Pero sí Si hay, quieres, lleva 15 años haciendo. claro, pero entonces hay que hacer un trabajo sólido y una base para continuar, porque entonces vamos a seguir por años diciendo que no tenemos. Hay cosas que podemos hacer en la actualidad, claro, nuestro plan de gobierno, y eso no lo vamos a hablar acá, pueden ir a ver qué es lo que estamos proponiendo. Humberto. Sí, Sí. perdón, adelante. Sí. Termina la idea. Pero entonces, por ejemplo, decime, ¿cuál empresa posiblemente va a querer venir a invertir en un lugar que jurídicamente es desordenado? Sí. O sea, Sí, te entiendo. es tu capital, es tu patrimonio, es tu familia. Sí, ¿no? sentir O sea, un poco de seguridad. ok, número 1. Y cuando les decía lo de educación, es que el siguiente tema, solo voy a mencionar este más, los otros 19 pueden verlos en el plan, es la empleabilidad, que es diferente a generar empleo. Sí. Ajá. Empleabilidad va más allá, va con lo que yo sé hacer, educación. Entonces, vamos a ver, esta empresa requiere esto. No lo tenemos en el cantón. Ok, pero lo podemos tener. Sí. Entonces, ¿cómo generamos las condiciones en las personas? Tenemos una oferta académica muy grande aquí. Claro. Tenemos capital humano de sobra en Turrialba. Y Sí. no de sobra porque esté desocupado, sino porque tiene las capacidades Sí, para sí, hacerlo. y hay muchas universidades. Hay que presentes seguir en el cantón. golpeando la mesa, metafóricamente, porque cuando fui director regional yo decía, bueno, son los técnicos medios que saca el único colegio técnico que tenemos en Turrialba,
lo que se adapta a la necesidad que tiene el cantón y las empresas que quieren venir. Científicamente, si hoy investigáramos el tema, me atrevo a decir que mi hipótesis dice que no. O sea, ¿El colegio de la Suiza es técnico agropecuario todavía o ya no? Ya no. No. Ok. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un estudio de mercado para ver cuáles son las tecnologías que se adaptan más a las necesidades que tiene el cantón y las personas para lograr empleo. ¿Por qué? Porque yo en los 90 le voy a decir que el que sacaba un técnico medio en banca y finanzas hacía la pasantía en el banco y se quedaba trabajando ahí. Ya ahora no. No. Ahora ya no Eso, sucede así. eso ya no se da. Ya ahora Bueno, no sucede. voy a decirles que sucede en algunas áreas. Sucede, por ejemplo, en redes, en Sucede en telemática. telemática, en redes. Entonces, en entonces es radio. como entender más hacia dónde es que Ya vamos, cambió. a dónde estamos Sí. y hacia dónde vamos. Pero entonces preguntémosle a los posibles empleadores qué es lo que necesitan, ¿verdad? Y capacitemos a las personas Ok. ahí o llevémoslos Está- ahí. está Entonces, muy claro ahí. la empleabilidad no es solo brindarle empleo a las personas, es crear las condiciones para que tengan un empleo. Sí, Randall, vamos a hacer un paréntesis porque hoy no hemos hablado del arte que nos expone Jenny hoy como fondo del podcast. Hoy Si me nos toca a mí. Si nos hablas La un vez poco. pasada te tocó a vos. Dale. Te voy a robar ese churuco a vos. No, adelante. Bueno. Encantado. Siempre nosotros, Humberto, ponemos un cuadro acá. Estos días siempre ha sido de Jennifer, pero esta vez queremos invitar a otros artistas a que se nos acerquen, a que nos escriban en redes cuando quieran publicar sus obras de arte por acá. Todos los artistas plásticos serán muy bienvenidos. Turrialba es cuna de artistas. Y Jennifer Cordero siempre nos presta sus cuadros y nos presta este espacio. Hoy tenemos un cuadro acá atrás que Elías va a ponerles a ustedes unas imágenes que se llama El Elfo del Bosque. El elfo, pues como sabemos, son criaturas de la mitología nórdica y es un cuadro precioso. Siempre Jennifer pinta acrílico sobre lienzo. Este es un cuadro maravilloso que Jennifer nos ha prestado. Los invitamos a visitar el hotel, a ver las obras de arte de Jennifer, a visitar su perfil de Instagram. Ahí están todas las obras y a contactar a Jenny y comprarle su arte. Los artistas necesitan que también invirtamos parte de nuestro dinero en arte. Eso nos hace crecer y nos hace ser mejores personas. Hay un reto con los artistas. Claro. ¿Cuál es ese reto desde la política? Y un compromiso. Viera que con los artistas en varios campos. Con También, los digamos, artistas plásticos, con los artistas creadores, porque en Turrialba hay otra clase de artistas. Por Hay, ejemplo, es que- hay artistones. Hay No sé, artistas. no sé si ustedes saben que, por ejemplo, tenemos lugares aquí de gastronomía que son cocinas de autor. Sí, sí, sí. Esos Sí, también son artistas. sí, ¿no? sí, claro. Entonces, bueno, lo he ¿A vos te discutido gusta mucho la cocina? bastante. Me apasiona. Vi y por es ahí la un video, forma de- vi por ahí un video de desestresar. donde te ponen ahí cocinando. Primero heredado de mi mamá y mi abuela con algunos consejos que algunos revelo y otros no. Antes de irnos nos vas a dar un tip de alguna receta, pero ahora te lo voy a recordar. Uno que nunca he dado hoy, que siempre me piden, y ¿Cuál? hoy es el día. ¿Cómo hago para que la gente que no le guste el puré coma de mi puré? Que Ah, ¿en sí que te serio? veo en la receta. ¿Y cómo haces? Bueno, échale. No, dejémoslo para el final. No, no, Dejémoslo para el final. Contalo. Dejémoslo para el final. Ok, ¿está bien? Entonces, vamos a ver, don Orlando y don Randall. Le digo que ocupan esos artistas de la cocina, el arte, pintura, Poetas, deportistas, Poetas, todo. músicos. Elías es cantante, decía Necesitan. nuestro compañero de producción. Espacios y acompañamiento, el resto ellos lo hacen solos. Sí, porque tienen esa capacidad creativa Solo que es ocupan maravilloso. eso. El otro día le Y decía... una constancia. Una Sí, constancia. ¿no? Sí, es eso. Son espacios culturales y también deportivos que yo no quiero dejar de lado, ¿verdad? Sí, el deporte. Porque es una precisamente parte ahora que hablábamos de educación es eso. O sea, yo no puedo combatir el crimen hablando de crimen. No puedo combatir las drogas hablando de drogas. No. Eso me lo han enseñado mis alumnos del colegio. Profe, uno con ganas de fumar, tratando de dejar esto. Y me hablan de eso. Sí, Sí, cuando uno tiene un problema o una situación, Claro. en vez de enfocarse, tiene que desenfocarse. Eso es, ¿no? eso es. Es dirigir la atención. Lo hacia tengo otra- clarísimo con tantos años. Entonces, es generar los espacios y el resto viene por añadidura porque tenemos talento y tenemos... Bueno, no te Sí, tengo sí, que sí, decir, sí. ¿verdad? Maravilloso. Es que en, Hay un una país, cosa que en me- un país, en un pueblo donde no te están brindando espacios para Eso ir es. a divertirte, para ir a conocer más de la cultura, del arte, entonces dice, te vuelve más atractivo ir a tomar licor, ir a fumarte un purito, o sea, se vuelve más Vea, atractivo. Orlando y Me Randall. conta- No- disculpa no hay. que te interrumpa. Hay una No cosa hay. que nos contaban en el podcast anterior, también hablábamos con nuestro invitado sobre el arte. Sí. Y alguien nos escribió por ahí en redes y lo leí, que están los espacios. Yo enumeraba algunos espacios que tenemos: el Teatro Municipal, la Casa de la Cultura, el Museo Omar Salazar, que está administrado por la UCR, los nuevos espacios en el parque Sí. que hay allá cerca de Rawlings. Pero alguien dijo por ahí en redes,
Pero es que uno intenta accesar esos espacios y es imposible. No hay un reglamento ni siquiera, nos decía ese usuario, a nivel municipal. No hay una agenda. Enorme No hay una agenda. cómo es el uso de esos espacios. No hay una agenda cultural. Pero es no que lo hay dijimos agenda anteriormente, somos jurídicamente desordenados. Exacto. Y tenemos gente aquí con la capacidad para ordenarnos. De sobra, Claro. de sobra. Entonces, vea ahora, vea qué fácil te lo voy a poner. Steve Jobs decía que él contrataba al mejor ingeniero, ¿verdad? Para cuando estaba construyendo Apple. Y él no le va a decir al ingeniero cómo se hacía. Por supuesto que no. Si él contrataba al que sabía más que él. Entonces, aquí de generar los espacios, yo creo que no soy yo ni en ningún gobierno local que le tiene que decir al artista cómo se hace, es al revés. Es ponerse al servicio y ellos saben cómo se hace. Claro. Claro, ellos saben cómo se hace y sería preguntarle a las personas. Los políticos han tenido un defecto y es que hablan mucho y escuchan muy poco. Y hace un rato yo les dije fuera de cámaras que mi abuelo decía que teníamos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de hablar. Qué dicha que entras a ese tema. Y no me puedo ir del podcast sin mencionar también que Humberto tiene conocimientos en neurociencia. De hecho, tiene una maestría en el área y creo que es con un liderazgo político también. Decías algo en un Facebook Live que tenemos que potenciar. Esa palabra es muy importante. Porque se trata. Pero está un poco prostituida, ¿no? Potencia. Sí, pero la vamos Pero a ver. tiene un fondo. Pero tiene un fondo muy importante. ¿Cómo? Bueno, yo no sé nada de neurociencia, pero sabemos que es el estudio del sistema nervioso. De nuestro sistema bueno, pues es parte de, ¿no? Es como reacciona. Es parte de. Bueno, Humberto, que es el especialista. Bueno, pero quisiera plantearte algo. Digamos, sabemos que el cerebro es una cosa increíble y un montón de conexiones, sus neuronas, los neurotransmisores, claro. Y que a veces nos basamos en el estudio del cerebro solamente las neuronas, pero tiene un montón de las cortezas. ¿Cómo aplicamos eso, esa base de la neurociencia para poder hacer las conexiones necesarias para potenciar el desarrollo? ¿Cómo lo podríamos...? Mira, a mí me preocupó cuando un colega candidato dijo abiertamente: no, es que Turrialba no tiene las personas que necesitamos, las traemos de otro lado. No. Eso no es cierto. Turrialba sí tiene el capital humano. Turrialba sí tiene el recurso humano que se necesita para desarrollarse. ¿Qué ocupa? Potenciarlo. O sea, potenciarlo. Yo hablaba un día de esto, de que me leí unas 14 investigaciones, a mí que me apasiona el tema, y comenté algunas con don Esteban, que había sido el tutor, don Esteban Camacho, a quien mando un saludo y lo he mencionado hoy varias veces, de cuáles son las conclusiones. Y verás que las conclusiones nos dicen que la municipalidad tiene excelentes trabajadores, pero están mal dirigidos, están mal acompañados, no potencian lo que ellos saben. O sea, y volvemos al ejemplo anterior que puse de Apple. O sea, personas que dicen: no, profe, cariñosamente la gente me llama así, no, profe, es que nosotros tenemos ideas maravillosas, porque algunos han sido egresados míos, entonces me siento con derecho de llegar a decirle: ¿por qué no sos el mejor trabajador en tu área si tienes la capacidad? Me dice: no, profe, es que no nos dejan ni siquiera opinar de cómo se hacen las cosas. Entonces ya empieza la desmotivación, y la desmotivación en un trabajador o en el capital humano es la enfermedad más terrible que puede existir. Bueno, para volver con el ejemplo del cuerpo humano, si usted le pasa algo a un tobillo y por varias semanas usted moviliza su pierna y no la utiliza, pierde masa muscular, pierde masa de los huesos, porque su cerebro dice: bueno, ese no lo estamos utilizando, entonces no le mando nada. Nos pasa con los adultos mayores. No lo atendemos. Cuando vos ves un adulto mayor en condiciones que uno dice: está mejor que yo, es un roble. A mí no me gusta la frase roble, me gusta más decir palmera. Porque un roble, un ventolero se quiebra, la palmera va para un lado, va para el otro y se mantiene, ¿verdad? Precisamente, si el adulto mayor se deja de mover, estamos en problemas. Entonces, bueno, dije que solo iba a hablar de esas 3 áreas, voy a hablar de otras, el deporte. Vamos a hacer una división ahí, la recreación y la salud, ¿verdad? Que no todo cabe en el concepto de deporte, no es lo mismo. Yo tengo una propuesta muy linda, creo que hoy es el día para contarlo. En Santiago de Chile, vea que les dije que anduve investigando cómo lo han hecho bien en otros lados. Ajá. Empiezan un emprendimiento muy bonito, con una idea muy bonita, una innovación, que era poner estas famosas maquinitas de hacer ejercicios en los parques y de todo lado. Sí, acá lo han hecho en algunos ejercicios. Pero alguien observó que llegaban adultos mayores y su postura corporal era mala, la cantidad de repeticiones que hacía era mala, era excesiva y más bien estaba produciendo lesiones y que el adulto mayor inclusive no pudiera hacer más ejercicio. Entonces unos chiquillos de una universidad fueron a hacer su trabajo comunal y lo hicieron en los parques o en las áreas abiertas donde habían puesto
dirigiendo a las personas de cómo se hace ejercicio. Ok. Un municipio, Santiago de Chile, ve la necesidad de las personas, ve la solución que dieron otros, donde siempre hay una necesidad, siempre hay alguien con la solución, yo estoy seguro de eso. Y contrató instructores que estaban de 8 a 9 en el parque, de 10 a 11, de 1 a 3 y de 6 a 7, por poner un ejemplo, cubriendo todos los horarios y les pagaba el municipio. ¿Qué hacían? Ese instructor ponía un grupo, obviamente sus mediciones, ¿verdad? Talla, peso, condición, si tenía alguna lesión, si tomaba algún tratamiento, y empezó a hacerles planes especializados para cada uno, o individualizados más bien, donde logró mejorar lo que estaba sucediendo. Ok, eso yo lo quiero para Turrialba. Y tengo un compromiso de una universidad privada, de su director de la Facultad de Educación de Ciencias del Movimiento, donde me dijo: Humberto, lo vamos a hacer y vamos a hacerlo como usted quiere. También vamos a tener en las máquinas QR, que es lo que estamos proponiendo, un QR para que la persona llegue y escanee y vea cómo es la rutina que tiene que hacer. Eso está pero interesante. Ahí serían con estudiantes de educación física presenciales. O sea que si podemos tener estudiantes, que aquí tenemos la carrera en la Universidad de Florencio del Castillo, creo que en la UCR. En la UCR. Entonces, esas personas, y también les damos la oportunidad de que a veces no saben dónde hacer su trabajo comunal, pero también de otras carreras. ¿Por qué? Porque tal vez mi abuelo, si estuviera en vida, llega y no sabe cómo leer un QR, pero tiene un muchacho que le ayuda. Venga, abuelo, yo soy de ciencias económicas y habrá fisioterapeutas. Bueno, y habrá eso es un ejemplo. Eso es solo un ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces, Humberto, no, creo que no me vas a dejar mentir. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, incluyendo a los jóvenes estudiantes, potenciando al ser humano. Ponías el ejemplo de adulto mayor, pero sé que se puede hacer en todas las áreas, con gente de todas las edades, en muchas disciplinas. Entonces estás potenciando a las personas, y creo que es a veces lo que los políticos a veces olvidan, o los gobiernos nacionales o locales. Potenciamos a las personas, y las personas van a ser un gran soporte para potenciar el desarrollo de la población. Claro, ¿por qué? Porque entonces el rostro de desarrollo es usted. Se involucra todo el mundo. Somos todos. Se involucra. Ok, esa es otra propuesta interesante. Yo les dije que venía de un pueblo que se llama Jesús María. Jesús María estuvo en el abandono mucho tiempo, de los políticos, ¿verdad? Bueno, en los 90 la Unidad Social Cristiana llevó casa y bienestar a todos mis vecinos. Eso no se me puede olvidar tampoco. Pero nosotros sabíamos cuáles eran nuestros problemas y conocíamos cuál era la solución. Y nunca nadie los escuchó. No, ni nos escuchó ni nos apoyó, porque llegaban cada 4 años y volvían 4 años después. Claro, ¿en qué periodo llegaban? Yo sé que que nos te voy a interrumpir. Yo sé que este podcast, y lo hablábamos ahora antes de conversar, trata de vibrar en positivo, pero te voy a hacer una pregunta un poco cajonera y un poco... ¿De qué es de lo que más se queja la gente, vos que andás haciendo campaña política, que has andado todo el cantón, que has visitado casi todos los pueblos, que has conversado con los dirigentes? ¿Cuál es la queja más recurrente en Turrialba? Que no se le escucha. Eso, por eso te preguntaba, porque me contabas eso de Jesús María, y me parece que por ahí va, ¿no? Que la política está muy lejos de la gente. El escuchar ayuda a brindar soluciones, pero vea, hoy tengo que decirles algo que siempre lo he ido reconociendo, pero hoy, con eso que vos decís, que uno visita y escucha, hoy más, hay personas que lo único que necesitan es ser escuchados. Claro. Y ellos mismos te dicen cómo tienes que resolver la situación. Y empresarialmente eso es muy trillado. No me traigan problemas, tráiganme la solución, ¿lo han visto? No, pero la gente tiene las soluciones. Pero el gobierno no quiere, los que son gobierno no quieren escuchar la solución del pueblo. Eso está muy bien dicho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volvemos con la frase más favorita mía, o la palabra más favorita: hay que potenciar. Entonces hay que recuperar a esos líderes comunales que saben cómo con su pueblo. Entonces aquí es importante también, políticamente hablando, tener síndicos, concejales de distrito y regidores, obviamente, que acompañen el funcionamiento, porque la gente lo va a decir: es que un alcalde con un consejo municipal que no colabore, no se puede trabajar. Y eso yo mismo... Humberto, a su criterio. O sea, seamos totalmente honestos. ¿Tiene el alcalde entonces la posibilidad de gestionar todo lo que tiene que hacerse? Es que no solo tiene la posibilidad, tiene la obligación. Y yo les voy a contar de dónde nace esta experiencia. Yo en el 2010, yo puedo hablar de mi trabajo porque es lo que más he hecho. Yo en el 2010 creo que todo el mundo tiene claro que recibo un IET, un clodomiro picado en ruinas. Y los invito, vaya, véanlo ahora. ¿Qué hemos hecho? Potenciar el desarrollo. Juntas administrativas espectaculares.
O sea, aquí le agradezco a todo mundo, desde, vamos a ver, don Sergio Tencio, doña Aida Ocampo, doña Lucrecia, doña Indra y doña Giselle. Esas fueron las personas que me recibieron y trabajaron codo a codo conmigo. Y de ahí muchas, hasta la actual junta. Hasta la actual junta, ¿verdad? Yo creo que un poco el modelo ese del director de colegio, que está asociado a una junta de educación, asemeja un poco en una escala diferente la labor del alcalde. Claro, y eso es lo que quería ejemplificar. Vamos a ver, y no me gusta hablar en primera persona. No, pero digamos, Entonces, con tu experiencia, creo con lo que has vivido. Que ya yo demostré que se puede. Y vea que no dije que yo lo hice. Dije que me encontré con equipos de trabajo, ¿verdad? De estudiantes, profesorado, las juntas administrativas, los padres de familia, y lo único que hice fue escuchar qué es lo que se quiere. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo llegué al IET y un día dije, este salón es muy grande, el salón de actos, ese bonito que tenemos avalado. Yo recuerdo ese unos techo bailes ahí. Dios y el lumbre. Sí, yo me sentía por debajo del Era Dios y el lumbre. escenario para apagar las luces. Porque lo hacía con las luces encendidas. Sí. Era Dios y el lumbre. Entonces yo dije, si aquí ponemos bonito esto, se empieza a ver bonito. Don Eduardo Fumero, gerente de Pintura Azul, egresado al colegio. Mi primo Eduardo Zanabria, trabajador de Pintura Azul en ese momento. Hay que utilizar los contactos que Por se tienen. supuesto. Hay un montón de estudiantes muy bien puestos, ¿verdad? Claro. Entonces yo decía, vamos a cambiar ese techo. Esos problemas hay que traerlos al Fue lo primero que yo dije. Cuando llegaron los especialistas me dijeron, papito, este techo no lo consigue usted nunca más, démosle un tratamiento. Entonces yo en algún momento dije, eso es lo que quiero hacer. Hacemos un diagnóstico y resulta que entre las 10 primeras prioridades de los padres y los estudiantes y los profesores no estaba el salón. Entonces, vamos a ver. Sería yo muy cabezón, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que yo creo o lo que cree la colectividad? ¿Ok? Entonces, nunca se me olvida, porque el gráfico lo entiende cualquiera. La barra más grande decía arreglarle las aulas 24 a la 28. Las aulas, únicas aulas de madera que aún quedan contiguas a la tapa de la tapia del estadio. Entonces digo yo, qué raro, un papá nunca ha venido a esa aula, ¿cómo sabe que necesita? Claro, porque escucha a sus hijos. Entonces, si yo escucho a los padres, escucho a los estudiantes y a los profes, esa es la prioridad. Vamos que el salón se hizo a la pintura y ahora lo ven pintadito, claro, pero no se hizo en ese momento, porque la prioridad, según los usuarios, y claro, entonces es muy fácil, el director piensa en el techo, porque nunca ha estado muriéndose de calor, ni en condiciones desagradables en la hora. Y dicen por ahí que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso refleja un poco lo que pretendes hacer en la política. Completamente. Sí. Y yo sé, vamos a ver, no podemos malinterpretar que las escalas... No, pero digamos... Esa escala es muy diferente, es una dimensión muy diferente, pero es una fórmula que me ha dado resultados. O sea, yo no quisiera dejar hoy de lado a ninguna de las personas que han estado a mi lado y han apoyado mis ideas, pero también a las que no han apoyado más ideas. Entonces, ¿vos crees que el enfoque tuyo en la política, si llegas a ser alcalde, va a estar en la comunicación, en que la comunicación sea horizontal con las comunidades? No hay otra forma. No hay otra forma. Es el camino. No, es el camino. Es el camino. Humberto. Vea, me decía un dirigente, Sí. ahora que decías eso. Humberto, ¿y se sabe qué es lo que me duele? Que ni siquiera el alcalde u otra persona salga a decirme, mira, es que no se puede por esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque cuando me visitó para que lo apoyara, dice, yo era el amigo, era el que me pagaban la palmadita en la mano, y hoy ni siquiera me atienden en su oficina. O sea, no hay que ir a encerrarse, hay que seguir. Claro, Hay que entonces seguir otra viendo. propuesta que nosotros tenemos muy clara es una oficina de atención y de gestión, ¿verdad? Donde eso sí, respetando esas envergaduras y esos líderes comunales, ¿verdad? Porque si no la fila nos va a llegar, no Sí, sabemos a dónde. pasa todo, se lleva los 4 años. Y yo de- le decía, entonces, Alto la victoria, yo llego con un documento, ¿verdad? Que en Costa Rica mucho de lo que se queja la gente es la burocracia a la hora de hacer trámites y te devuelven, esto está malo, esto está malo, esto está malo. Bueno, ¿cuál es mi propuesta? Está bien, está malo, pero que haya una oficina donde le ayude al comerciante, al que emprende, a la señora del pueblo, al niño, al muchacho, que le diga, bueno, venga, vamos a ayudarle para que cuando llegue a aquella oficina no te devuelvan. Si no le devuelvan. Entonces hay de asesoría constante que tengo que reconocer a que don Pablo Heriberto en algún momento lo intentó. Sí, sí, Y lo tenía una oficina acá por frente a la casa de los médicos, creo que era, y poca gente lo visitaba. Y entonces decidieron cerrarla. Bueno, hay que ir a ver por qué poca gente la visitaba. Yo creo que tal vez estaba un poco lejana o desconocimiento. Sí, de la estaba muy persona. largo. Pero yo creo que ahí mismo, en el Palacio Municipal, necesitamos una oficina de gestión que no solo me rechace, sino también que me asesore cómo se hacen las cosas. Le voy a contar una experiencia que tuve hace muy poco. Estaba haciendo un trámite en la Municipalidad de Santana y me asignaron un asesor. Me llamó mucho la atención. Me escribió por WhatsApp y me dice, hola, soy fulano de tal, soy su asesor para que realice el trámite en la Municipalidad de Santana. Qué genial. Este es mi teléfono personal, cualquier duda que tenga. Es que los Uy, yo trámites. dije, esto Es que los una trámites maravilla. son todo un tema. Ahora hablabas estábamos hablando del colegio. Voy a cambiar un poco el tema, pero siempre enfocándome ahí en el colegio. Hablar un poco de los jóvenes. Con un ejemplo. Soy un estudiante
Me va súper bien en estudios sociales. Ujú. En matemáticas soy pésimo. Estás Pésimo. contando cómo éramos en el colegio, no conté Sí, intimidades, está bien. weón. ¿Qué deberías hacer? ¿Qué harías vos como papá? ¿Qué debería hacer un papá cuando yo soy maravilloso en estudios sociales? Ojo la pregunta, soy maravilloso en estudios sociales, pésimo en matemáticas. Ok, vean, primero ¿Qué debo hacer? tengo que decirte que no hay una receta. Primero hay que ver otras Hay que ver todo el características tuyas. cuadro. Pero te voy a decir cuál es el error más común. Ajá. Sí, Adelante. Dale, dale. ok. Sos muy malo en matemática, me dijiste. Sí. Ok, entonces su papá va a pagar un profesor, ¿y a qué materia se lo paga? A matemáticas. ¿Por qué? Si tú harías fuertes estudios sociales. ¿Por qué no potenciar? O sea, volvemos a la palabra, ¿por qué no potenciar en lo que usted es bueno? Hace un rato les dije fuera de cámaras, emprendedurismo, listo. Lo primero que debemos preguntarle a una persona antes de emprender es ¿en qué es usted bueno? Y venga, potenciemos y desarrollemos ¿En eso qué en lo que punto usted de la es bueno. educación tenemos que hacer eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque para poder potenciar a futuros líderes comunales, Claro. a futuros empresarios, futuros líderes del campo. Es como cuando el error, como cuando un papá me castiga a un estudiante con no ir a juegos estudiantiles porque salió mal en matemática y no se da cuenta que la característica y lo especial que tiene su hijo es la enseñanza como tal. Y otra cosa, como le digo, no hay una receta, pero te lo voy a decir. Cuando vos ibas mal en matemática, iba mal tu papá, iba mal tu mamá, tu familia iba mal. Entonces, ese mensaje en educación hay que darlo. O sea, si el alumno va mal, no es el alumno el que va mal, vamos mal todos. Entonces, ¿cómo vamos a ¿Cómo fortalecemos? revertir eso? Y frases muy trilladas y muy conocidas en los alumnos. Profe, es que mientras a mí me obligan a estudiar, todo el mundo está en la sala viendo televisión y divirtiéndose. Muy jodido. Claro. ¿Por qué? Porque la persona está frente a los libros, pero su cerebro, volviendo al cerebro, ¿dónde está? Está ahí. Sí, o los Entonces, papás se van de paseo. yo le ya, decía, chiquillos, yo le decía a una mamá, es que mi hijo tiene que estudiar de 6 a 7 sí o sí. ¿Por qué de 6 a 7? Porque yo soy la mamá y digo, no, vamos a ver. Pablo, María, ¿por qué no quiere estudiar de 6 a 7? Es que en ese momento dan un programa de televisión. Dice, pero yo de 7 a 8 no tengo problema. Ok, entonces, usted como papá, no es lo mismo que el estudiante vaya de 6 a 7 que de 7 a 8. Esa es una. Ok, eso sí, yo siempre le digo a mis estudiantes, si a las 7 voy a estudiar, 10 para las 7 tengo todo listo para empezar. No es que a las 7 empiezo a buscar. Sí, porque los si no eran a las cuadernos y 7:30. eso. Ahora sí, si vos dedicas una hora de estudio todas las semanas a todas las materias, bueno, en la que tenés debilidad es donde tenemos que ir a estudiar un poquito. Entonces, eras bueno en estudios, róbale 20 minutos de estudios, métaselo a matemática, eso sí está bien. Pero tu estilo de aprendizaje, cómo aprende. Y eso vamos a la neurociencia otra vez. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, si hoy yo hubiera tenido que venir aquí a explicar cuál era mi plan de seguridad, y suponiendo que no me lo sabía o no me lo había aprendido, yo sé cómo aprenderme. Tenías una exposición, digamos, sobre tu plan de Listo, seguridad. solo tengo que escribirlo. Yo soy Es la forma en la que aprendes. visual, es la forma. O voy un poco más allá. Trato de explicarlo, porque yo soy profesor y lo traigo en mi ADN. Entonces, cuando yo trato de explicar, me aprendo las cosas. Entonces, yo no estudiaba, le explicaba a mis compañeros y así de una vez me alimentaba yo mismo. Entonces, es eso, o sea, no hay recetas, no hay una forma de estudiar general, sino hay que buscar cuál es la forma en la que yo aprendo, si soy visual, si soy auditivo, si soy kinestésico. Esos son conceptos un poco ¿Qué más es educativos. kinestésico? Vamos a ver, ¿qué aprendo haciendo? Ah, Para ok, ponérselo, ok, para muy bien, ponérselo muy bien. más simple, en términos más simples. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿tiene este libro para rendir un examen escrito? Me va a ir mal. Te jodieron. Me jodieron. Porque aquí otros que escribo otro libro para eso. Pero si me dicen, ¿tiene este libro para que usted lo explique? Sí. Ese es mi charco. Ese es mi Sería área. maravilloso que nuestra educación en algún punto pueda decir, bueno, esto se va por aquí, esto por aquí, pero de esa forma, con ese grado de minuciosidad. Por ejemplo, yo en la educación técnica en algún momento estaba prejuiciado, y posiblemente por los sindicatos, que decían que es mano de obra barata, que no... Sí, ahí hay todo un que eso no discurso social sé. Pero un día que no encaja, ¿no? Un día escuchando, ¿verdad? Que es lo que yo propongo, escuchar, alguien me dice, viendo modelos, por ejemplo, en Alemania, que la educación dual es tan exitosa, Ujú. claro, hay que ver la plataforma que tienen allá y hay que ver cómo la tenemos Sí, acá, sí, hay que Alemania. tener cuidado con eso. Pero un día alguien me dice, creo que fue Ariel Durán, de Lina, Humberto, ¿y qué es mejor? ¿Que una persona esté desempleada o que se gane 580,000 colones como técnico medio? Aunque sea mecánico o O sea, profesional. no tengo por qué decirle la respuesta, todos sabemos la respuesta. Y me hacen la pregunta, ¿usted sabe cuánto gana un técnico de Lina? No, le dice. 750,000 colones en ese momento.
y estudia gratis, tenemos herramientas, tenemos Le dan todo, le dan el beca, instituto. le dan Ahora, hospedaje, le dan alimentación. no lo sé, pero habría que ir a investigar si la oferta que ofrecen el INA que tenemos acá está acorde a las necesidades que tiene la. No lo sé. Ayer escuchaba, voy a interrumpirte ahora que hablas del INA. Ayer escuchaba que el INA en este momento tiene un superávit de 34 millones de dólares. Yo me atrevo a decir que es la única institución Mae, 34 pública de millones de educación que no tiene problemas financieros. Todas las demás, por ejemplo, el Clomiro Picado perdió el 66% ¿Cómo hay que potenciar? de Humberto, su, la pregunta es, de su ¿cómo presupuesto. vamos a potenciar ese dineral? Porque no encuentro otra para explotarlo. Ahora que vos hablas de... Bueno, es que volvemos a lo mismo. O sea, primero, ¿qué es lo que se necesita? Porque entonces sacamos 300 mecánicos, igual hay desempleo porque todo el mundo hace mecánica. Sí, sí, Ok, no, o sea, es eso. O sea, primero es ir a ver cuál es la necesidad. Creo que a mí el que me gusta la academia y el ser docente me ha enseñado de que hay que diagnosticar y dar las soluciones reales a lo que tenemos. Al final, yo creo que la palabra potenciar es espectacular. Entonces, es ir a hacer una revisión también. Te la he escuchado Claro, muchas veces. porque yo no te voy a decir, estudia mecánica cuando tu habilidad es otra. Primero tenés que conocerte como persona, como ser humano y ver tus posibilidades. Yo quería ser médico. ¿Ah, sí? Y eso es real, sí. Y ya les digo por qué. Después lo descubrí. Pero yo venía de una familia humilde donde no podíamos costearlo. Llega la oportunidad luego con una beca, pero ya no era opción. Y un día comprendí que yo quería ser médico porque quería ayudar a los demás. Claro, posiblemente actuando emocionalmente, soy hijo de una persona que murió de cáncer y los médicos no pudieron hacer nada por él. Entonces luego entiendo y reflejo que yo quiero ser médico para ayudar a las personas. Y ese día, en un autoanálisis, digo yo, bueno, pero entonces en lo que yo hago también puedo ayudar a las demás personas. Claro, y lo comprendí y lo entendí. Sí, Humberto, me gustaría preguntarte cómo te has sentido en este podcast donde tratamos de hacer las cosas de una manera muy, muy abierta, muy serena, muy relajada. Bueno, le digo que muy bien porque es donde usted viene sin máscaras, viene sin maquillaje, tiene que hablar y decir las cosas como son. No tenemos presupuesto para maquillaje. Salimos con todas las arrugas. No, cuando digo maquillaje, sí, yo te metafóricamente. Ok, ¿por qué? Porque en realidad creo que estos espacios es donde la gente tiene que conocer como ustedes. Esa es la idea. Y antes de irnos, acuérdense lo de la receta. Sí, pero antes quiero preguntarte algo. Me alegra muchísimo que te hayas sentido bien. Sé que los que nos van a escuchar y nos van a ver igual se van a sentir. Has hablado de ayudar a la gente, que lo has hecho a través de tu profesión, tu experiencia, tus trabajos. Se nos quedan cosas. Nos faltó tiempo. Se nos quedan cosas. Si llegas a ser alcalde, te queremos tener aquí nuevamente. Claro. Igual si no llegas a ser también. Ya me dijiste que te sientes bien. Me gustaría preguntarte cómo querés que se sienta la gente en Turrialba y cómo lo podemos hacer. Ok, lo primero creo que ya lo dije. Merecemos vivir sin miedo. Merecemos ser felices. Muy bien. Eso. Al final, cuando los chicos se gradúan en el colegio, Que eso sea una premisa. Como 14 graduaciones, en mi discurso de graduación, algunas veces yo digo algo que podría ser irresponsable. Y es decirle a los muchachos, no estudien pensando en la meta mercado que me van a contratar, sino en lo que nos haga felices. Tengo un amigo odontólogo que ya quisiera todo el mundo facturar lo que factura, que me dice yo no soy feliz, siempre. Y le digo, ¿por qué? Y tiene una familia maravillosa, con 4 hijos maravillosos, una esposa maravillosa, me dice, porque yo soy odontólogo, porque mi papá quería que yo fuera odontólogo. Sí, eso Y dice que él es infeliz todos los días de la vida. Entonces, al final, ¿yo qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para mis estudiantes? Que sean felices. La vida es muy corta y se resume en eso. Y les conté algo de un accidente hace un tiempo. Sí. Y yo les decía que yo no me tomaba una cerveza ni me tomaba una copa de vino, posiblemente porque mis hermanos eran pequeños. Yo quedé como el papá de ellos. Tuviste un accidente de tránsito. Claro. Y ese día yo veo pasar mi vida frente a mis ojos. Y el carro destruido y mi compañero muy lesionado. Y la vida me dio una oportunidad. Entonces dije, no me la voy a tomar tan estricto conmigo mismo. Voy a dejarme vivir y voy a dejar salir eso como persona que soy. Y eso cambió muchas cosas de... Y entonces, ¿cómo harías para que nosotros nos guste ese puré tan delicioso que preparas? Primero vamos a ver, Espérate porque la gente tiene que apuntar. cuando tenemos las papas peladitas, Ajá. hay que ponerlas al agua cuando ya esté hirviendo. Ponerlas al agua cuando esté hirviendo. Que no hervir el agua con las papas adentro. Ok.
Eso evita que Yo cometo tenga, ese error, que yo tenga digo- esos grumos que después le encontramos en las papas. Ah. Cuando el agua esté hirviendo, no. Segundo, mi receta dice que lleva ramitas de romero adentro. Muy bien. Ajá. Machucamos las papas, ya les cuento cómo. Quitamos el romero, le vamos a poner queso crema. Vamos a ponerle queso encima y lo vamos a llevar al horno, que quede bien bonito. Pero ese no es el secreto. Y primera vez lo voy a revelar. Contanos. Es majar las papitas y hacer todas las recetas que ustedes hacen con una cuchara pequeña o con un tenedor pequeño, no con el cucharón y el tenedor. ¿Saben por qué? Porque con la cuchara pequeña la comida está más cerca de su corazón. Esa es la receta y es algo que transmitió mi mamá, que decía que estando más cerca del corazón, la comida transmite el cariño con el que usted la hace para nosotros. Muy bien, Humberto. Muchísimas gracias. Muchas por gracias. Todavía acompañarnos. no sé, me sentí de maravilla. Te deseamos mucho Gracias. éxito en todos tus proyectos y adelante. Y de verdad te agradecemos por habernos Gracias a ustedes. visitado a nuestro podcast. Invitamos a nuestros amigos a que nos sigan en redes sociales. Elías nos va a etiquetar y síganos, compartan este podcast y visiten Turrialba, vengan al Hotel Turrialba B&B, por favor, vengan. Turrialba tiene muchísimo que ofrecerles. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.